DJ Simon. Let me introduce to you my friend and wellness dance choreographer, Dennis Holland. Hello. We're here in Stockholm and I have a lot of dancers here waiting to show you the wellness dance. So come and join us. We start with the shaker in the right hand and we're going to shake it down for 4. 1, 2, 3, 4. Other side, left. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Now we're going to greet our friends with the right hand up. Right, then left, then right, then left. We do this 4 times. Simple stuff. That's 3. That's 4. Okay, now we're going to open our legs. Hands are to the floor, and we're going to sway to the right, sway to the left, sway to the right, and we do this 6 times. This is 5. There's 6. Stand with your feet together. Lift your hands to the sky on high. Now comes the chorus. So now we're going to grab our shaker in our right hand and hop to the right 4 times. 1, 2, 3, 4. And up and down. Other side. 1, 2, 3, 4. And up and down. All right, now we're going to summon our friends. So you're going to step forward with your right, point with the left on you, can join the wellness team. Again, you can join the wellness team. Good. Now we're going to go around the world. So your feet are together. You throw your hands around the world once, twice. Now 4 fast. 1, 2, 3, 4. That's it. Easy as pie. We're going to try it with music. So let's get our hands stopping and the energy going. We're going to start with the shake down. 5. You got to be Other side. moving up. You got to be dancing. It's time to show what you can do. Hand up to the sky. Right hand left. Put on your And back. favorite shoes. And up. Without you And back. 2 more. tripping. Let's get you grooving to Now the we're going to beat sway right for 6. Here we now. go. Don't get down into your sorrows. Keep Feet your together. Hands to the sky on head high. high. Chorus. Shake it And up. touch the sky. Know that you're Other side. alive. Feel the vibe. Step into the light. Call your friends. Ask us to come Team around the world. Raise Keep your up. 4 hands. now. Dancing through the Good. night. Again. You need to Take it down. shake it up before Good. you get Again. in. It's gonna help you get Bring your used friends to to the right and left. Up. I know you And back. feel alright. Up. 'Cause now 2 you're more. moving. Up. Go on and And back. get on out and have Sway. some Here we go. fun. 6. Don't get down into your sorrows. 5. Keep your Feet head together. high. Shake it out. Here we go. And touch the sky. Know that you're alive. Feel the vibe. Step into the light. Call your friends. Ask them to come Team by. around the world. Raise your 4 hands. fast. Dancing through Good. the Let's take it night. down. Sways for 6. Down. Down. That's 5. 6 feet together. Let's get some energy. Just clap. Here we go. Here comes the chorus. Shake it. Here we go. Touch the sky. Know that you're alive. Feel the vibe. Step into the light. Call your friends. Ask them to come by. Raise your hands. Dancing through the night. Touch the sky. Know that you're alive. Feel the vibe. Step into the light. Call your friends. Ask them to come by. Raise your hands. Dancing through the night. Now let's keep going. We are the dancers in the wellness video. Welcome to Stockholm! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa el día de hoy. Estamos en nuestro taller Wellness. Para mí es un gusto poder dirigirme a muchos de los socios de la red y asimismo también a nuestros amigos y clientes. Hoy tenemos un programa bastante diverso porque vamos a compartir con cada uno de ustedes la importancia y las razones por las cuales muchas personas no pueden bajar de peso. Y precisamente conforme a nuestro programa, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas
y sobre todo las inquietudes que tengan con este momento en el cual hablamos de nutrición de regeneración celular. El día de hoy está contigo tu amiga Ida de Soto. Tengo 28 años en la industria de Oriflame y creo firmemente de que esta área de la nutrición pues le está cambiando la vida no solamente a mí, sino a muchísimas personas en el mundo. Por eso es que hoy nos sentimos identificados a través de nuestros testimonios, de las evidencias que tenemos en nuestros productos de la línea Wellness y toda la gama de productos en poder decir sí se puede eliminar muchísimas enfermedades, sí podemos controlar muchas crisis de diferentes enfermedades que son atacados precisamente en los 12 sistemas de nuestro cuerpo. Usted quizás habrá escuchado por qué las personas tienen tantas enfermedades, ¿no? Y por qué muchas veces las enfermedades son producto de lo que ellos comen. Pues la respuesta viene a ser uno de los filósofos que decía, ¿no? Con asertividad que ese era el gran problema del hombre, que las enfermedades es producto de lo que come. Y precisamente cuando hablamos de wellness, hablamos de una nutrición que nos va a ayudar muchísimo a que nosotros tengamos una buena nutrición. Cuando hay una buena nutrición de regeneración celular, algo que alimente nuestras células, le va a dar una estabilidad en su sistema inmunológico y en los 12 sistemas del cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Hoy, por ejemplo, en nuestro programa, vamos a hablar de algunos de ellos que son muy importantes. ¿Pero por qué lo hacemos? Por una razón. ¿Cuántos de aquí ya son líderes en la industria del Oriflame? A veces quieren hablar de nutrición, pero al no conocer cómo está conformado su sistema, pues definitivamente no van a entender mucho de cómo poder ayudar a que las personas cambien una buena alimentación por una comida 3 en 1. Definitivamente la comida 3 en 1 es el estilo de vida que va a ayudar a que muchas enfermedades nosotros podamos difundir de la manera correcta por qué tenemos que salir de los carbohidratos refinados, del azúcar, de los panes, de las tortas, de los queques, no, de todo aquello que está siendo transformado y que está siendo alterado con el GMO. Es por eso que cuando hablamos aquí en nuestro programa, nuestra principal necesidad es ayudarlos a que ustedes puedan mejorar la salud de muchas personas, incluidas las suyas, comiendo la comida 3 en 1. Definitivamente que la comida 3 en 1 está dentro del 75% de alimentos saludables que requerimos, donde un 25% puede ser de carbohidratos, pero saludables, no carbohidratos refinados. Los carbohidratos saludables, usted lo puede ir estudiando a través del sistema de Internet. Y usted sí va a conocer el día de hoy sobre los carbohidratos refinados, que definitivamente lo podemos encontrar con mucha visibilidad y son muchas las personas que consumen esta cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, yo he sido una de las primeras. Yo consumía demasiado carbohidratos porque era mi cultura, era mi alimentación. Yo no fui formada para comer ensaladas. Para mí la ensalada era lechuga, cebolla y tomate y un poquito de limón y pepino. Y si por ahí encontraba un poco de rabanitos, pues esa para mí era la ensalada. Cuando conocí el mundo de la regeneración celular y Dios me permitió poder estar en Suecia al lado del doctor Stig Steen, el eminente creador de esta marca, Wellness Oriflame, pues ahí pude entender realmente por qué era importante cambiar mi comida tradicional por una comida saludable. Y el día de hoy yo quiero que pongas en todos tus apuntes por qué es necesario que tengas mayores resultados en lo que es toda la nutrición de regeneración wellness para poder mejorar a que tu cliente, a que tú como socio tengas un testimonio, tengas una evidencia y puedas decir como muchas personas, esta regeneración celular me ayudó a eliminar
7 enfermedades, 4 enfermedades. Superé la crisis de una epilepsia donde diariamente tenía una crisis, pero ahora solo tengo una a la semana. Es decir, nuestro programa quiere concientizar de que tú tengas la seguridad de que tienes un producto que te va a ayudar a poder tener los resultados que requieres. Por eso, dentro de mi experiencia, el haber viajado a Suecia, el haberme entrenado con el doctor Stig Steen, lo primero que me enseñó fue los 12 sistemas del cuerpo humano. Así que quiero que pongas mucha atención el día de hoy en nuestro programa. Pero también dentro de este avance vamos a tener la participación de una líder oro, top oro aquí en el Perú de Oriflame, que también ha superado muchísimas enfermedades con los problemas de la alergia. Hoy yo les quiero hablar también un poquito de lo que representa el hongo cándida. Y fíjense que el hongo cándida es un hongo que está en el cuerpo de muchos de nosotros, pero debemos de tener mínimo un 10% de ese hongo. Cuando el hongo llega a un 60, 50, 70%, vienen diferentes enfermedades que yo les voy a mencionar para que ustedes puedan ver que el cuerpo, al tener cantidad de carbohidratos refinados, al tener cantidad de azúcar, pues lo que hace es que la persona altere los sistemas del cuerpo humano, altere su salud. Es ahí hasta el sistema inmunológico es afectado, porque cuando el hongo cándida está afectando varias partes de tus órganos, muchas veces tú no sabes a qué se debe. Recibes la medicina del médico, pero no te das cuenta que todo empieza desde la base. Una comida saludable, la comida 3 en 1. Hoy, por ejemplo, en casa hemos comido una comida 3 en 1. No hemos comido arroz refinado, ni tampoco hemos comido azúcar. Nosotros tenemos el azúcar que es de stevia, pero stevia original. Cómprate el azúcar stevia original para hacer que ese hongo cándida no se procree en tu cuerpo y pueda ir afectando los problemas en tu salud. Utiliza el aceite de coco, porque es muy importante para poder controlar ese hongo cándida que hoy, en un resumen muy pequeñito, me gustaría compartírtelo para que tú puedas ver por qué muchas veces las personas que quieren bajar de peso y quieren eliminar enfermedades no pueden hacerlo con mucha facilidad debido a que hay un hongo que está atacando todos sus órganos. Por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos no pueden estar comiendo, por ejemplo, panes, ¿no? Chocolates, harinas refinadas, arroz, papa, Coca-Cola, maíz. No pueden estar comiendo estas cosas porque todo eso altera, ¿no? La insulina. Mucho azúcar se convierte en glucosa y la glucosa altera la insulina. Todos tenemos una insulina que debe ser moderada, como todos tenemos el hongo cándida que se ubica precisamente en la parte de la flora intestinal y el hongo cándida también se ubica en la parte vaginal. Por eso, debemos de tener un 10%. ¿Pero qué lo hace crecer al hongo cándida? Los alimentos refinados. Por eso, nosotros tenemos que defender en nuestro programa la comida saludable. Siempre he escuchado a mi colega Gaby Molina cuando estuvimos allá en Suecia, cuando el doctor Stig Steen nos capacitaba, nos ponía comida 3 en 1. En todos los restaurantes de Suecia, si ustedes tienen la oportunidad, ustedes van a encontrar alimentos orgánicos y comida 3 en 1. Todo en su gran mayoría es stevia, no es azúcar de la que usted compra, el azúcar refinado. Entonces, mayormente ahí es agua. He tenido la experiencia de estar en Corea del Sur y también todo es agua. Ahí las personas, pues, no toman energéticos en su mayoría. Algunos lo hacen porque quieren hacerlos, porque no son responsables de su salud. Pero las personas que queremos ser responsables de nuestra salud, tenemos que aprender a tener en el cuerpo agua.
bastante agua. ¿Por qué? Porque el agua va a hacer que nosotros podamos ayudarnos a que tenga todo el torrente sanguíneo, como el sistema neurológico, el agua que vaya limpiando las grasas que se van acumulando en nuestro cuerpo. Es por eso que el agua, el aceite de coco, que es muy importante para poder eliminar parte de la cándida, la comida 3 en 1, va a hacer que muchas personas tengan que utilizar para eliminar también esta cándida suplementos nutricionales que trabajen con la flora intestinal. Por ejemplo, hoy día vamos a tener a Madeleine que va a estar hablando mucho sobre las malteadas Natural Balance y también sobre las malteadas Smart Shake. Hay una gran diferencia entre una y la otra. Estos suplementos nutricionales van a hacer que nosotros podamos cuidar la flora intestinal. Por ejemplo, la astaxantina cuida la flora intestinal porque tiene una variedad de ingredientes que hacen que todo problema que pueda estar en oxidación, es decir, que pueda estar en proceso inflamatorio o infeccioso, puede ayudar la astaxantina, el omega 3, el calcio y todo el alimento en malteadas nutricionales a que nuestro cuerpo pueda mejorar la salud de muchas personas. Por eso, nosotros, hoy en el programa, tenemos que ayudarnos a entender el mayor conocimiento que está, ¿no? Y en los últimos tiempos se están hablando mucho del hongo cándida. ¿Por qué? Porque las personas a veces tienen sistema de rebote porque no saben controlar problemas de este tipo. Vamos a mencionar, como decía, uno de los mentores que yo siempre sigo es el Dr. TV, Metabolismo TV. A mí me gustaría que usted se ayude mucho con Metabolismo TV. Usted lo puede encontrar a través del canal YouTube y puede ir también ayudándose con otros médicos que siempre utilizan la medicina alternativa. ¿Por qué nosotros debemos eliminar la medicina en general? Porque la medicina en general, la que compras en una botica, te puede solucionar un problema, pero te malogra otra parte de tu cuerpo. Te soluciona el problema de tu sistema respiratorio, pero te daña tu flora intestinal. Por ejemplo, gracias Eli, gracias, muy buenas noches, gracias por esa calidez. Buenas noches Magda, Florimal, Maritza, Jessica, muy buenas noches Chiclayo, muy buenas noches Pisco, muy buenas noches Chincha. Qué lindo, estamos para servirles. Yéndonos un poquitito a poder conocer precisamente el sistema rebote que muchas personas a veces tienen, estas enfermedades, pues necesitamos entender un poquito, hoy en nuestro programa, cómo se manifiesta, por ejemplo, algunos síntomas del hongo cándida. Yo, por ejemplo, yo no sabía que yo estaba con un alto grado de hongos cándida en mi cuerpo. Mayormente, casi siempre, pues, me daba inflamaciones, ¿no? En el sentido, pues, un poquito de ardor después de las relaciones sexuales. Yo no sabía que este hongo cándida se involucraba en la vagina, ¿no? Y que se interna en esa zona, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, se interna en la flora intestinal, pero en el caso de las mujeres se interna en la flora intestinal y también en la parte vaginal. Ustedes van a poder ver que muchos hombres que utilizan las malteadas Wellness van a bajar más rápido que las mujeres. Así es. Y miren, si usted tiene síntomas como por ejemplo de alergias, ¿no? Por ejemplo, yo hace muchos años, cuando no conocía, por ejemplo, hace 8 años atrás, no conocía lo que era la nutrición de regeneración celular, tenía alergias. Yo no podía utilizar joyas porque al toque me picaba el cuerpo. A veces en las noches también me rascaba un poquito y decía, pero ¿por qué me pica el cuerpo? Cuando hay escozor, cuando hay cistitis, cuando hay dolores menstruales fuertísimos, cuando hay una continua, ¿no? Fuerte dolor de cabeza llamado migraña,
Cuando hay un acné o cuando hay algún tipo de alergia en ambientes húmedos, por ejemplo, hay personas que tienen este tipo de problema, ¿verdad? Su sistema inmunológico es afectado porque lo que hace el hongo cándida es restarle el oxígeno. Pongan mucha atención a esto. Le resta el oxígeno, es decir, poder estar llenándome de carbohidratos refinados, de azúcar, de exceso de grasa trans, hace que mi sistema inmunológico definitivamente en mi metabolismo, pues se malogre mis riñones, se malogre mi hígado, mi sistema, pueda tener algún problema, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar que son de diferentes enfermedades, pero no me quiero salir de esto. Otro punto es, muchas veces el dolor, ¿no? Que hay en el cuerpo. Hay personas que a veces tienen dolores en el cuerpo, tienen demasiado cansancio, ¿no? Tienen gases abdominales en exceso, tienen estreñimiento, tienen irritabilidad, hay cuadros de depresión, no pueden dormir, a veces tienen los ojos que le lagrimean demasiado y tienen un sabor muy importante, poder evaluar si tienes el hongo cándida, el sabor a metal en tu boca, ¿no? Y sobre todo, decía el doctor de Metabolismo TV que aquellas personas que tienen sinusitis mayormente tienen un hongo cándida en un nivel alto. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar, pues los suplementos nutricionales ayudan a que la flora intestinal pueda estar regenerándose y la malteada, el omega, la astaxantina y todo esto va a hacer que como potentes antiinflamatorios trabajen en esas áreas de nuestra salud. Por eso es cuando yo me preparo con estos cursos de Metabolismo TV, disfruto poder tener lo mejor que tenemos en nutrición orgánica y sobre todo vegana. Y déjeme decirle que cuando llegue el prebiótico y el probiótico de Oriflame aquí en el Perú, porque ya hay en otros países del mundo, esto va a ayudar muchísimo a que las personas bajen de peso más rápido que lo que ahora puedan estar padeciendo. ¿Por qué? Porque estos ayudan a poder matar ese hongo cándida, a poder restablecer tu metabolismo, ya que puedas tú, al tener un buen metabolismo, todos los órganos de tu cuerpo van a recibir los nutrientes que requieren. Por eso, mis amigos, hoy les traigo, aquí en el programa, les traigo parte de lo que es nuestro sistema. La vez pasada nos quedamos hablando de 3 sistemas, ¿correcto? Entonces, si el día de hoy yo les traigo otra parte de lo que usted también lo puede ubicar, entre a Google y ubique los 12 sistemas del cuerpo humano. Entre ahí y usted lo va a poder ubicar. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar un poquito con esto. Sistemas del cuerpo humano. Los organismos vivos deben ser capaces de llevar a cabo diferentes funciones si quieren mantenerse con vida. Si alguna de sus funciones vitales es interrumpida, el organismo no sobrevivirá. Por ejemplo, acá podemos ver nosotros que si nos desconocemos nuestro cuerpo, no vamos a poder ver la complejidad que tenemos, ¿no? De células especializadas que forman los tejidos. Estas células es nuestro cuerpo, cuando no está alimentada, no puede tener los órganos en buenas condiciones. Y precisamente el conjunto de órganos que tiene nuestro cuerpo hace que nosotros podamos tener un sistema en conjunto para que nuestra función, ¿no? En nuestros sistemas y en nuestros órganos, que son 2 puntos importantes, puedan tener una buena supervivencia. Por ejemplo, todas las personas que tienen cáncer, mayormente, son afectados en sus células. Y el cáncer a veces agarra un órgano, y es ahí donde precisamente el cáncer avanza. ¿Por qué? Porque ya las células no se regeneran. Entonces empiezan a desahuciar a las personas. Amigos, yo he visto aquí mucha gente que ha sido desahuciada y Dios le ha permitido
con esta alimentación de nutrición de regeneración celular, darles más años de vida. Yo tengo el caso, amigos, de una persona que me pidió que sea un poco, ¿qué te digo? ¿Cómo te explico? Que no mencione su nombre, pues. Me dijo, mira, Ida, yo le quiero contar algo. Ella me contó eso hace tiempo. Le quiero contar que un médico utilizó Natural Balance conmigo. Y yo estaba desahuciada porque yo ya no tenía estómago. Es decir, todo lo que yo comía iba de frente al baño. Imagínense. No tenía el sistema digestivo. Pero al tomar este producto, esto en el trayecto de 3 meses le empezó a hacer ya sus heces pequeñitas, aguadas, pero bien livianitas. A los 6 meses ya hacía las heces súper delgaditas, pero todavía muy aguadas. Al año ya empezó a hacer sus heces de manera diferente. Algún día la quisiera tener aquí en el programa, pero ella comenta que unos científicos de aquí en el Perú estaban haciendo una investigación con el producto de Oriflame. Y aparte una buena nutrición, 3 en 1, de alimentos 3A saludables y uno que puede ser el enemigo, ¿no? El carbohidrato. Pero desde ya, ella comentaba de que ella ahora puede defecar. Y que, mire, yo hasta ahora la veo viva. La veo ahorita 3 años, 4, son 5 años que yo la sigo viendo, gracias a Dios, viva. Y ella manifestaba de que estos productos, empezó primeramente con el Natural Balance, luego vino el Omega, luego venido la astaxantina. Imagínense, ha mejorado tremendamente. Una persona desahuciada por el problema del cáncer. Entonces, para poder mejorar tu carrera en wellness, como decía mi doctor Stig Steen, tienes que conocer los 12 sistemas de tu organismo. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, el sistema circulatorio. Mucha gente me dice, Ida, ¿sirve para el asma? Por supuesto, es parte del sistema, no, perdón, ¿sirve para el asma? Es parte del sistema respiratorio. Tengo problemas, ¿no?, de gastritis, es parte del sistema digestivo, ¿no? Tengo problemas con mis páncreas, es parte del sistema endocrino. Mis rodillas no suenan, no tienen el líquido que se requiere. Entonces, es parte del sistema muscular o esquelético. Habría que averiguar. El doctor es el que te va a dar el diagnóstico. Si tienes problemas con la tiroides y así sucesivamente, vas teniendo diferentes problemas en tu sistema de salud, porque acá están tus 12 sistemas. No puedo dormir, sistema nervioso. Tengo cistitis, problemas urinarios. Tengo próstata, sistema urinario. El sistema tegumentario, es decir, tenemos 12 sistemas, que el último es el sistema inmunológico, donde toda la gente está con miedo y no quiere salir a la calle por miedo a contagiarse. Y amigos, déjenme decirles que el sistema inmunológico y todos los virus ya están en el medio ambiente. Nosotros vamos tocando una escalera y ahí está ya uno que está ya con el virus. Si te previenes con un tapaboca cuando hay multitud, amén, hazlo. Pero tienes que entender que tienes que salir del miedo y del temor. Porque cuando tú tienes una buena alimentación en tu nutrición de regeneración celular, ya sabes que ahora todo tu cuerpo está lleno de células y los tejidos también. Por lo tanto, tú vas a poder ver que vas a estar en buenas condiciones. Si tú no duermes bien, un especialista en Metabolismo TV decía, baja tu sistema inmunológico. Cuando tu sistema inmunológico está bajo, tienes un problema muy traumático y te viene una diabetes emotiva. Tenemos que ser responsables con el sistema inmunológico. ¿Y cómo somos responsables del sistema inmunológico? Cuando nosotros vamos a poder comer responsablemente.
Y tenemos que decirle a todas las personas, y de eso siempre se mataba, recuerdo Gaby Molina, ¿no? Gaby Molina siempre decía en sus capacitaciones, no al azúcar. ¿Por qué lo decía? Porque el doctor Stig Stig nos concientizó, el científico. Gracias Antonio, Davis Antonio, por estar en el programa. Gracias a todas las personas que hablan su cámara, de verdad. No saben cuán importante hacen este programa cuando ustedes se hacen presentes. Abran su cámara, por favor. ¿Sí? Gracias, Rosa, gracias. Abran su cámara, gracias. Gracias por la importancia que le dan a este programa. Pero desde ya, todo este sistema, ¿no? Cuando uno lo conoce, entonces vas a hablar. Mira, yo no tengo nada en medicina, pero el doctor Stig Stig me hizo amar mi cuerpo. Quiero que hoy empieces a amar tu cuerpo. Porque si tú empiezas a amar tu cuerpo, tú vas a poder ver que tus 12 sistemas del cuerpo humano, pues, van a poder, el pack básico que tú tienes en Wellness va a ser dirigido de la manera correcta. Porque si alguien tiene un problema en el sistema de circulación, por ejemplo, yo tenía varices internas y a mí me dolían las piernas, a mí me cansaban los talones, estaba en un sobrepeso, no más 93 kilos. ¿Y qué es lo que pasaba con mi sistema de circulación? ¿No? Simplemente no transportaban sangre a los órganos de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque las venas, ¿qué? Estaban atrofiadas, mis vasos sanguíneos. Por eso, si tú tienes que saber cómo funciona tu sistema de circulación, y es importante que sepas que cuando alguien va a tomar el omega, yo hablaba ayer con nuestra nutricionista en Oriflame, que es linda, le mando un saludo, porque es preciosa, la voy a tener en el programa. Y me encanta porque te da la libertad de poder hacerle todas las preguntas que tú quieras y el conocimiento también que tú tienes para poder convalidar que lo que estás haciendo está correcto. Pero también tienes que estudiar para poder hacerle las preguntas. ¿Bien? Entonces, el sistema de circulación se centra en mover la sangre. Cuando tú recomiendes el omega, por favor, te quiero pedir que le preguntes si tiene o si está tomando anticoagulantes. Si la persona toma anticoagulantes, el anticoagulante lo que hace es mover la sangre, el agua. Por ejemplo, cuando alguien está con COVID, debe tomar 6 omegas. Si tiene 12, 14 años, 16, y está con COVID, 6 omegas hasta 8. ¿Por qué? Porque lo que hace el COVID es cerrar el oxígeno al cerebro y la sangre no corre el oxígeno. Por lo tanto, la trombosis es uno de los grandes problemas. Cuando hay un problema respiratorio, se afecta el sistema de circulación y el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el omega? Aguar la sangre para que no te quedes con una parálisis si te da una trombosis. Entonces, el sistema circulatorio se centra en el mover de la sangre. ¿Y qué hace la astaxantina? Le da oxígeno, la gran cantidad, 6.000 veces más en la porción de vitamina C y más nutrientes que tiene la astaxantina, va a darle oxígeno. Por eso, ¿para qué la botella de oxígeno? ¿Estás con COVID? 3, 4 astaxantinas por 5 días. ¿Qué te puede hacer un producto que es orgánico? No es sintético nuestro producto, es orgánico. Por lo tanto, le da oxígeno. Por eso cuando las personas me dicen a mí, Ida, me dice, solamente voy a tomar el Smart Shake, no. Voy a tomar solo el Natural Balance, no. Si tú realmente quieres mejorar la salud de una persona, debes de darle el pack básico, si no hay mucha platita para el calcio. Pero si le das el pack completo, que ya muy pronto vendrá aquí al Perú el pack completo, chicos, vendrá acá al Perú, desde ya, pues vamos a hacer que este sistema de circulación, pues le dé los nutrientes a nuestras células, les dé el oxígeno, les dé el dióxido de carbono y las hormonas alrededor de todo el cuerpo. Por eso que la gente dice, yo voy a tomar solo omega. No, el omega se toma junto con la astaxantina. Y el omega y la astaxantina, un poderoso antioxidante que nutre directamente las células y elimina a que tú tengas cáncer. Desde ahora es que tienes que empezar a tomar
la nutrición preventiva para tu salud. Es la mejor inversión. Entonces, ¿cómo está formado tu sistema de circulación? Por el corazón. Ay, es que tengo problemas tengo cartapaso, marcapaso. ¿Puedo tomar? Sí, puedes tomar la astaxantina y el omega. Y la malteada también. Entonces, todo lo que sea problemas sanguíneos en las arterias, en las venas, diferentes enfermedades que estén relacionadas con el sistema circulatorio, pues ahí tú estás. Ahí estás ¿para qué? Para que puedas conocer más la profundidad de este sistema. Vamos ahora al sistema digestivo. Nosotros sabemos que el sistema digestivo es el proceso de la digestión, ¿no? Y tus alimentos deben de ser en un horario marcado. Si tú comes a las 12, bueno, que sea a las 12, pero que sea, ¿qué? Un horario marcado. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes un horario marcado, pues entonces tú vas a poder tener una buena digestión. Entonces se van a poder absorber mejor los alimentos, ¿no? Por las células a nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Te voy a explicar algo. Cuando uno quiere tener una buena alimentación, debe de practicar el ayuno intermitente. Te voy a explicar el ayuno intermitente. Nuestras abuelitas hace 20, 30 años tomaban el lonche a las 4, almorzaban a las 12 y nuestra última cena era antes de las 6, o mínimo 7. Pero desde ahí ya no comíamos nada. Ya no se comía. ¿Y por qué necesitamos ese ayuno intermitente? Para que nuestro sistema de digestión, mire, pueda trabajar de la manera correcta. Para que la función que realice el transporte de nuestros alimentos, si estamos comiendo 11 de la noche, un pollo a la brasa es dañino. Eso puede pasar una vez al mes, pero es dañino. Y si estamos tomando un jugo 10 de la noche, ¿no? Entonces estamos haciendo la secreción de jugos digestivos que no van a ser muy saludables, porque si son con mucho azúcar, ¿qué va a hacer? Elevar el azúcar, así sea fruta. Entonces, los alimentos tienen que tener, ¿no? El tiempo para poder descomponerse y absorber la comida y poder deshacer todos los residuos. Y así evitas el estreñimiento. Así vas a hacer que cuando la persona quiera bajar de peso, pues tenga todo el proceso, ¿no? De buena digestión, y asimismo el hígado y el páncreas puedan jugar un papel muy importante en ese sistema. Porque si usted come a las 10 de la noche unas alitas de pollo, un arroz chaufa, usted está descomponiendo los alimentos, está activando problemas en las bilis, en el páncreas. Pues hay gente que le dicen, me están quitando la vesícula, me están, ¿no? Operando de pancreatitis, ¿no? Me están operando de una úlcera. Amigos, nosotros tenemos que ser responsables con esto. Y nuestra nutrición de regeneración celular, que es el pack básico completo, va a ayudar ¿a qué? A que usted pueda sentirse saciado. ¿Sabe por qué? Porque quizás el sistema de ansiedad, el sistema de los nervios, que es otro sistema también que tenemos aquí, no está trabajando de la manera correcta porque no recibe todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Pues ustedes han podido ver personas que no tienen energía para nada. No tienen energía. Hay mucha gente que me pregunta, Ida, ¿haces esto, haces el otro? Es que yo tengo las energías porque yo invierto en mi salud. Si tú me preguntaras a mí, ¿no? ¿Qué hizo Oriflame por mí? Pues yo te voy a decir, tenía hígado graso, tenía colesterol muy alto, yo volaba, una cosa horrible, me mareaba. Y no sabía cuándo iba a terminar eso. Veía lucecitas, tenía colesterol, tenía triglicéridos. Después me di cuenta que tenía presión alta, tenía estreñimiento, una anemia desde muy niña. Era gorda de 93 kilos, pero tenía una anemia de 9.5, 9.3. Increíble, varices internas. Y normalmente esas alergias, ¿no? ¿Por qué? Porque pregúntenle a cualquiera y se ríen cuando unas amigas, yo comía un panetón. Yo me comía medio pollo, comía grasas, 11 de la noche, me iba a comer mis piqueitos. Un lunes un restaurante de chifa, porque así como ganas bien, pues te sueltas bien, pero no sabes cuánto daño te haces.
no sabes cuánto daño te haces. Un martes a las 7 sopas, un miércoles a una pollería, un jueves a una cevichería, un viernes a un buffet. Yo iba a restaurantes buffets. ¿Sabe qué ahora? Yo no voy a restaurantes buffet, porque sé que no voy a comer todo lo que antes comía. ¿Se da cuenta? Nosotros le agradecemos mucho al doctor Stig Steen, que me enseñó muchísimo ya, pero también al doctor Hugo Palafox, un científico, a nuestros nutricionistas que siempre han estado con nosotros, enseñándonos cómo utilizar el producto. Pero hoy en mi programa yo quiero concientizar, y siempre te voy a concientizar, de que debes de cuidar tu sistema digestivo. Y el sistema digestivo, mira, está relacionado con el sistema endocrino. Mira cómo trabaja el sistema endocrino. A mí me fascina hablar de esto, porque cuando el doctor Stig hablaba de esto, nos enseñaba a amar y la responsabilidad de lo que le meto a mi sistema endocrino. Por ejemplo, en el sistema endocrino es el sistema hormonal. En este sistema se producen las hormonas que son liberadas a la sangre y que regulan algunas de las funciones del cuerpo, incluyendo el estado de ánimo. Por ejemplo, si como mucho azúcar, ¿qué va a pasar? El azúcar me da energía, pero luego después me tira como un títere. Pierdo la energía. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando pierdo la energía, simplemente, ¿qué pido? Más azúcar, más alimentos refinados, harinas, tortas, chocolates, continuos. Hace poco mi esposo me decía, hace horas, Ida, ¿no vamos a ir a comer ese dulcecito tan rico que te gusta? No, mi amor, porque soy responsable. Esta semana, el día de antes de ayer, me comí un pedacito de panetón en nuestra reunión de fin de año que hemos tenido con nuestras chicas. Así que estoy un poquito elevada de grasa, ¿no? Refinada. Entonces, le doy un descansito a mi cuerpo, lo cual no te digo que no lo comas, no. Tienes que ser responsable de lo que comes, ¿no? Mi esposo se quedó triste porque yo sé que él sí quería ir a comer su tortita, ¿verdad? Entonces, ante las tentaciones, ¿qué podrías hacer tú, amiga, amigo? ¿Sabes qué? Cuando tú quieres empezar a comer comida saludable y tu esposito, tu novio ahí, un amigo quiere compartir contigo, pues vas a tener que decir muchas veces no. Y si no controlas tu tentación, vas a terminar de comer el poquito de su plato y vas a perder tú más que la otra persona. Muchas veces tienes que decir no. Yo he sido muy tajante en decir no. Y cuando voy a comer mi anticucho, solo como 2 palitos, 2 porciones de trozos de papa, y mis hijos me dicen, mamá, ahí no. Si voy a comer un poco de rachi, voy a comer solo un palo y unas cuantas rachas. Y eso puede ser cada 15 días. Me encanta estar con mis hijos y salir a comer, pero soy responsable. A veces cuando pasamos por ahí, vemos los helados artesanales, los observo y le digo, si ustedes quieren comer, cómanos. Pero yo no voy a poder comer. Entonces, hay ciertos días en los cuales sí podemos dar los pequeños atroconcitos, pero rápidamente, ¿no? No alimentar el hongo cándida. Ahora, este sistema endocrino, pues lo que hace es que las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Puedan estar en buen estado de ánimo y el crecimiento del buen metabolismo. ¿Qué significa? Que el sistema endocrino consiste en 8 glándulas, ¿no? ¿Ustedes han visto la glándula de la tiroides? La persona dice, oh, tengo problemas de tiroides, problemas con lupus. Entonces dice, el sistema endocrino consiste en 8 glándulas principales que secretan hormonas hacia la sangre. Sabía que cuando no hay una buena digestión en el sistema, ¿no?, del metabolismo, que es parte del sistema endocrino y sistema digestivo, pues entonces no va a fluir bien el oxígeno en nuestra salud por la cantidad de carbohidratos, grasas, harinas refinadas que comemos. Por ejemplo, yo no como ni una galleta. Y a veces las niñas en la escuela dominical me tientan con las galletas y no quisiera despreciarles para que no se sienta mal. Y le digo, una, ok, pero no un sobre, no, una, ¿no? Entonces,
Este sistema, dice, estas hormonas viajan a diferentes tejidos, regulando funciones corporales como el metabolismo, el crecimiento y la función sexual. ¿Sabía usted que un diabético no puede rendir al 100% en su relación sexual? Eso es verdad. Yo tengo amigas que me lo han dicho así, a boca de jarro, y me dice, ahora la máquina funciona 0 kilómetros, porque redujo el sistema de insulina con ese pack básico, controló la diabetes, tenían insulinas hasta 3, ahora solamente toman una pastilla, toman una cantidad de pastillas. Un diabético, uno que tiene triglicéridos, uno que tiene presión alta, uno que tiene problemas de los huesos, amigos, no bajan de 8 pastillas al día. Es increíble. ¿Y todo producto de qué? Del problema de su problema de metabolismo, el sistema endocrino. Es por eso que el metabolismo afecta, son personas que son, por ejemplo, tienen tiroides, y hay que comprenderlas porque a veces son irritables. Se levantan con un humor, madre mía, que te malogran todo el día. Pero si tú entiendes con amor a estas personas, comprendes su salud, el médico te va a ayudar a comprenderlas, porque hay un descontrol en ese sistema hormonal. Y cuando comen esas comidas que no son saludables, definitivamente, pues, ese problema en su metabolismo le afecta en todo, ¿no? Entonces, importante saber que afecta, mire, ¿cómo es? El sistema endocrino, ¿no? A esas 8 glándulas. Ahora, las hormonas del sistema endocrino se encargan del crecimiento y el metabolismo, pero también de la lactancia maternal después del embarazo. ¿Se da cuenta? Pues una persona embarazada, antes, ¿cuánto subía? 20 kilos. Yo subí 22 kilos cuando tuve mi primer hijo, por ignorancia. Mínimo una embarazada debe subir 8 kilos. Y déjame darle una buena noticia. Nuestra nutricionista nos decía, yo le preguntaba, y ahí voy a la respuesta. Yo le decía, preciosa, dime, ¿una embarazada puede tomar el Smart Shake? Sí, me dice, lo puede tomar, pero no lo puede usar para bajar de peso. Lo puede tomar para una buena nutrición de su masa muscular, para que pueda comer ya su comida 3 en 1, va a ser más saludable, porque también va a comer su comida 3 en 1, porque para eso es que cuando uno sale embarazada, por favor, váyase a un endocrinólogo. Vaya a un endocrinólogo para que usted no engorde más de 8 kilos. Porque es fatal tener que poder eliminarlos. ¿Se da cuenta? Entonces sí pueden tomar, pero no lo pueden tomar como un suplemento para bajar de peso, no. Como una persona, por ejemplo, que quiere masa muscular, hace ejercicios, ¿lo puede tomar? También lo puede tomar. Como un niño de 8 años, 10 años, ¿también lo puede tomar? La nutricionista nos dijo que sí, pero no como para bajar de peso. Yo le voy a explicar esto más adelante, ¿correcto? Entonces, hoy hemos aprendido más ampliamente sobre lo que representa el cuerpo, pero voy a hablarle de un hito más. ¿Quieren aprender un hito más? ¿Qué dicen? A ver, levanten su manito. ¿Ya? Pero yo quiero que ustedes se eduquen. ¿Sabes cuándo? Que ustedes se eduquen también. Entren a internet y busquen los 12 sistemas del cuerpo humano. A mí me encantó bajar esta información porque lo primero que me dijo el doctor, el científico, Stig Steen, tienes que conocer tu cuerpo. Pero el que más me interesó fue mire, acuérdense aquellas de hace, yo he dejado pues la primaria ¿cuántos años? Tengo 55 caminando para 56. Entonces, imagínense, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar y digo entre mí, me acuerdo que habían solamente 8 sistemas del cuerpo humano, 9, 10. ¿Y sabes qué? Este sistema endocrino es uno de los nuevos, pero por separado. El sistema inmunológico también. Este sistema inmunológico trabaja con ese gran problema que es el COVID. Y el sistema inmunológico es el que permite proteger todo contra todas las enfermedades. Contra todo. Imagínense. ¿Para qué? Para poder identificarlo,
¿no? Y de esta manera pueda proteger, ¿no? Y cuidando las células patógenas y cancerosas. Mire, qué interesante. Por eso el sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra las bacterias. Cuando hay un exceso de hongo cándida en nuestro cuerpo, puede haber 10%, decía el doctor de Metabolismo TV. Pero ya un 30, 40, 50, 60 es terrible, porque el cuerpo está comiendo cantidad de carbohidratos, su comida 3 en 1 no es parte de su cultura. Entonces, si nosotros no tenemos un buen sistema inmunológico, los virus rápido nos van a contagiar. Podemos contagiarnos de COVID, yo no sé si lo habrá tenido 2, 3 veces, no lo sé. Lo único que sé es que yo no le hago caso. ¿Y por qué no le hago caso? Porque estoy comiendo saludable. Mis hijos están comiendo saludable. Aunque mi gordito Gianfranco, él todavía no come muy saludable, pues yo le digo, hijo, seamos responsables, tómate tus 4 o 6 omegas, tómate tu 2 astaxantina, mastícate un calcio, tu Smart Shake, y no me tomes ya Natural Balance, porque el Natural Balance te puede engordar un poco más, ¿sí? Entonces, desde ya, estás con un montón de gente, te expones a salir a trabajar. Entonces no tenemos miedo, 1, porque nuestra confianza está puesta en Dios, y 2, porque nuestra confianza también es parte del conocimiento de esta ciencia. Por eso, nosotros tenemos que entender que si no tenemos un buen sistema inmunológico, con una buena nutrición, el cual se alimenta el cuerpo, pues esto va a ayudar a que podamos perjudicarnos en los nodos linfáticos, ¿no? Como por ejemplo decía, ¿no? La diabetes emotiva, en el problema del vaso, la médula ósea, por ejemplo, los linfocitos, cuando hay problemas con la sangre, el timo, una enfermedad tremenda, pero fíjese que la astaxantina trabaja con el timo, el calcio también, los leucocitos, glóbulos blancos de la sangre. Mire, qué interesante. El sistema inmunológico, un problema, lo desestabiliza a uno. Tú no te debes de preocupar. Una preocupación te desestabiliza. Una cólera te descontrola el sistema neurológico. ¡Pum! Baja el sistema inmunológico. Así es. Entonces, amigos, ¿qué tenemos como solución el día de hoy en nuestro programa? Pues quiero invitarlos a todos ustedes que mientras ustedes pueden hacer alguna pregunta, yo le voy a ir respondiendo a través del chat. Y quiero invitar a una líder que hoy tenemos aquí en nuestro programa. Ella tenía muchas crisis de alergias. Creo que había mucho hongo cándida ahí. A veces yo no sabía tampoco que tenía tantas estas cosas, pero que la comida 3 en 1, y ella le va a contar un poquito su historia. Ella cambió también su alimentación, toma wellness, y bueno, ella ha mejorado muchísimo en su salud. Así que le damos la bienvenida el día de hoy. Abrimos Madeleine Bernoulli, top oro de la compañía Oriflame. Bienvenida, vamos a darle fuertes palmas ahí. Gracias, Madeleine, por estar en nuestro programa. Gracias por compartir hoy este tiempo con muchas personas. Hablemos un poco. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya. Así es. Listo. Gracias a ti, Ida, por invitarme hoy. Bueno, la invitación fue a las 8 casi, pero quiero dar mi testimonio con respecto a los productos, ¿no? Buenas No, noches pero a ya todos. habías pasado la prueba. Recuerda que en la reunión que tuvimos el sábado yo te hice preguntas para que te ganaras un premio, y aunque sea una pregunta de no veis, pero también sé tus evidencias, ¿no? Sí, sí, sí. Así que estás lógicamente. preparada para la batalla, amiga, así que adelante. Sí. Listo, sí, gracias, gracias, Ida. Buenas noches a todos. Quiero dar mi testimonio con respecto a los productos nutricionales que manejamos. Yo soy una persona, como dice Ida, altamente alérgica, y sí, ¿no? Tenía demasiado ese hongo cándida que ella está hablando, porque el hongo cándida también, como dice Ida, no solo está en los intestinos, en la parte vaginal, sino también está en los ojos, en la nariz, en los oídos, en todas las partes húmedas de nuestro cuerpo, se multiplica. Entonces yo era tan alérgica que ya en las noches me picaba los ojos, me bajaba agua por la nariz todos los días, achís, 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 se me cerraba el pecho, tenía cistitis seguidamente, y entonces era una cosa pues atroz, y no sabía pues, ¿no? Era realmente una mala alimentación, como dice Ida, comíamos bastante pan, bastante dulce, y bueno, cuando se llegó, yo era
como una persona adicta. Yo tenía que tomar todos los días una cetiricina, si no, no me podía ir a dormir. ¿Por qué? Porque la cetiricina hace que el sistema de lo que es, te controla todo lo que son los episodios y crisis de alergia. Entonces, para poder descansar. En la madrugada, si yo no tomaba la cetiricina, ya tenía un choque hasta hacer un cuadro asmático, donde me llevaban de emergencia, me nebulizaban, yo usaba nebulizadores, una cosa atroz. Me ponían corticoides a la vena una vez al año. Yo quería que me lo pongan 2 o 3 veces al año porque me hacía sentir, o sea, aparentemente bien para poder seguir trabajando, pero me dañaban los huesos. Entonces, ya los doctores que conocían mi historia, que eran mis médicos de cabecera, me decían, no te podemos poner más porque si no vas a descalcificarte totalmente. Entonces, era una cosa así por muchos años, y yo me traté con diferentes cosas, he probado medicamentos europeos, pero españoles, y me engañaron y todo. Fue una cosa atroz y no me sanaba con nada. Llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, entonces en mi casa se asustaron peor. Que si yo hago crisis, me llevan de emergencia, imagínate si me daba el coronavirus, ¿no? Entonces era una cosa que todos se asustaron, tú no sales porque lo que puedas ganar con Oriflame o lo que sea, no va a cubrir los oxígenos y todas esas cosas que está dando ahora, así que tú no sales, decía mi esposo, y mis hijos también apoyaban, yo no salía. Pero como nos quedamos en casa, ya tuve tiempo para ser más disciplinada, porque yo he sido muy disciplinada. Ida me decía, Madeleine, toma el omega, toma la taxina, toma seguido, María Izquierdo se ha sanado, tú también te puedes sanar. Y yo lo tomaba 1 mes, 2 meses, 3 meses. Como no veía tanto resultado, ya lo dejaba, ¿no? Entonces era muy indisciplinada, lo reconozco. Ya cuando empezó la pandemia, ahí sí me asusté mucho y comencé a tomar el batido, el omega y la taxantina todos los días. Al cabo de 6 meses sentí que ya no era tanta mi alergia, ¿ya? Comencé a dejar de tomar la cetiricina unos días, muy bien, pero después regresaba. Pero al año, cuando ya culminé casi el año de estar tomando, hoy en día completamente no tomo ningún histamínico y no me da la crisis, y ya van a ser con esto casi 2 años, del año pasado y este año, que no he hecho crisis de asma, que ya no tengo esas alergias fuertes, ni estoy estornudando, ni me baja agua por la nariz, ni se me pone los ojos rojos como antes se me ponían, ¿no? Porque a veces me miraba una mañana y me decía, ay, pobrecita, sus ojos están rojos, y era por la alergia que estaba ahí tan severa, ¿no? Entonces, ese es mi testimonio que yo doy. Si conocen personas que sufran así como yo, porque Lima es una ciudad demasiado húmeda en invierno, y la mayoría sufrimos de alergias, ¿no? Pero si alimentamos esa alergia, como dice Ida, con azúcares, con harina, entonces va a ser esto que se multiplique, se triplique. Hoy en día yo también he dejado lo que son las harinas refinadas, el azúcar, y todos los días tomo mi batido. A mí me ayudó mucho el Natural Balance, el batido de la cajita, inmediatamente después de tomar mi batido tomo 2 omegas y 2 ataxantinas. Y así todos los días, como les digo, al cabo de 1 año, esto hizo que mejorara mucho con respecto a mi salud, con respecto a alergia, el asma. Buenísimo, buenísimo, estoy contenta, estoy feliz porque ya no tengo que tomar ningún tipo de histamínicos. Ese es mi testimonio con el Natural Balance. Madeleine, aparte de todo ese proceso, bueno, alérgico que has podido atravesar, sé que también ha habido algún otro problema en el metabolismo, porque imagino que habrás tenido problemas en el metabolismo, ¿verdad? Sí, bueno, soy una persona muy ansiosa y creo que mi peor defecto es muy sensible, ¿no? Y en el transcurso, igual, en la pandemia, sufrí 4 pérdidas. 4 tíos míos muy queridos, hermanos de mi padre, fallecieron. Y justo 1 año antes de la pandemia también falleció mi padre. Entonces era una tragedia, porque yo con estos tíos he vivido desde mi niñez. Vivimos cerca de una casa tras otra, se compraron los hermanos sus lotes, y entonces hemos vivido como una gran familia rodeados con todos mis tíos. Entonces ya se había ido mi papá, luego se fue mi tío mayor, su otro hermano, luego el otro. Entonces para mí eso me puso muy depresiva. Entonces yo soy muy ansiosa, o tal vez es porque me faltaban todas las vitaminas que nos Así falta, es. era demasiado ansiosa, y ya también con los 50 y tantos años estoy pasando por
por lo que es el sistema hormonal, ¿no? Cuando nos da a las mujeres. Y todo eso se acumuló y soy una persona que puedo estar llorando, ponerme triste y luego después me consuelo yendo a comer algo. Entonces, como que si la comida me va a consolar. Y eso hizo, Oh, eso hizo que subiera mucho de peso. Hace un mes exactamente, yo los tengo anotado aquí, el 7 de noviembre, estuve con 85 kilos y me empezó a doler demasiado la rodilla. Porque yo ya había sufrido un accidente hace como 2 meses atrás, me caí horriblemente y me fracturé la rodilla. Pero aparentemente pasó, aparentemente. No ha pasado el tiempo y esto ha tenido consecuencias, más el sobrepeso en que estoy, entonces esto pues explotó. Ya no podía caminar, se me hinchaba las rodillas, todo. Yo dije, no, entonces es hora ahora de poner en prueba al Smart Shake. Ese tiene que ser mi salvación ahora, porque ya me sanaron el asma, cuéntame. ahora tengo que bajar de peso. Y comencé Vamos a a, tomar el así Smart es. Shake. Comencé a tomar el Smart Shake y me pesé, porque yo estaba pesando cada 2 días, cada 3 días, y de 85 kilos a la semana empecé a bajar 83.85, 850 gramos. Luego el 9 de noviembre estaba en 83.300, así me iba viendo, ¿no? Y hoy en día tengo 80 kilos. O sea, he bajado 5 kilos en un mes con el Smart Shake. Bravo, Sí, sí, bravo, bravo. claro, estoy en Y eso es muy camino, bueno. ajá, estoy Ahora lo que tratando de es, recuperar mi ahora lo peso. que hay que hacer es cultivar la comida 3 en 1, ¿no? Donde viene un 50% de ensaladas, que siempre deben de estar, ¿no? Sí, Un 30% de proteínas, ¿no? Y puede ser un 20% de carbohidratos saludables, como camote o buena papa, ¿no? Que podría ser papa orgánica, que es la que tiene menos, ¿no? Harinas, en las cuales pues podemos controlar el sobrepeso, ¿no? Entonces yo creo que ahora que hemos aprendido un poquito más con Madeleine del hongo cándida, pues va a ayudar muchísimo a que Madeleine también tenga que hacer su cultura así y a sus hijos también esa cultura, ¿no? Lo que sí me encantaba es que en el caso de Madeleine, es que ahorita hay muchas preguntas, Madeleine, que la gente me dice, tengo un poco de ansiedad, tengo problemas, acá he apuntado todo esto, por ejemplo, vamos a responder, a ver, Madeleine, juntas, vamos a responder a las oyentes que están aquí. Dice, yo doy de lactar, ¿lo puedo tomar? ¿Qué puedes tomar? Jenny, escríbeme mejor qué es lo que quieres tomar, ¿sí? El calcio se toma o se mastica. Ya María Izquierdo tuvo la gentileza de poder decirle que se mastica, pero el calcio lo puede tomar una persona de 12 años para arriba. Ya de 12 hasta 39 años puede masticar un calcio. De 40 para arriba puede masticar 2 calcios. Bien, y recuerde que el calcio debe de tener un horario de poder tomarlo. Por ejemplo, yo prefiero que no lo pongan en ayunas porque hay personas, hace poco, Roxana Lache me dijo, una persona está tomando el calcio y le arde el estómago. Así es, si lo toma en ayuna, le va a arder el estómago. Debe de tomarlo a veces hay gente que no sabe que tiene gastritis. Así es. No es porque le duele el estómago, sino que el producto pues va a aflorar lo que pueda tener dentro. Entonces, le sugerimos que lo tomara a las 5 de la tarde, ¿no? Esa hora, por ejemplo, ya una hora de comida antes, ¿no? No debe de comer nada, una hora después nada, ni un caramelo, porque si el caramelo tiene vitamina C, lo que hace es que no va a filtrar la vitamina D con el calcio. Se necesita filtrar los dos. No debe haber ninguna intervención de alimento de vitamina C. Yo hace poco, por ejemplo, hace como un mes, tomé mi calcio y después me comí un pedacito de kiwi. Me acordé que el kiwi tiene vitamina C. A veces me he comido, qué sé yo, por ahí, ¿no? Algo que tenga vitamina C y lo descompone, ¿ya? O ácido fólico también, lo descompone. Entonces, es muy importante que usted utilice de preferencia ese horario, ¿bien? Entonces, o si no en la noche, ¿no? En la noche. Bien, señora Ida, buenas noches. Yo tengo un amigo que no puede dormir en las noches porque tiene mucho bochorno y no le gustan las frutas, pero dice que toma mucha agua. Bueno, definitivamente una persona que tiene un exceso de calorías, por ejemplo,
María Izquierdo, al igual que yo, tenemos una máquina que se llama OMROP. En esa máquina, pues, estábamos viendo la cantidad de grasa visceral que tienen las personas, ¿no? Y la cantidad de calorías. Por ejemplo, cuando a Gianfranco le tomamos las calorías, él superó 2100 calorías. Y yo me asusté y le dije, ¿qué acabas de comer? Y un amigo de Gianfranco también igual tenía 1780 calorías y en su mano traía un cuacuá. Entonces, tenemos que ser responsables de la cantidad de calorías. Mire, por ejemplo, una malteada, ¿cuántas calorías tiene? No baja de 85 calorías. Ahí está un rico desayuno. En cambio, tu desayuno normal, pues te da más o menos 500 calorías. Si es un pan con mermelada o jamonada, ¿no? Harina refinada, azúcar con tu cafecito, definitivamente es dañino para alguien que quiera bajar de peso, ¿no? Entonces, Ivette me dice, ¿cómo debe de ser el tratamiento para un cliente que sufre de osteoporosis? El tratamiento para todas las enfermedades en general, en general, déjeme decirle, mayores de 12 años para arriba, pueden ser entre 4 a 6 omegas todos los días. Usted la puede dividir 3 en la mañana, junto con su malteada, la que quiere elegir. Si no quiere bajar de peso, pues simplemente usted elija las malteadas que quiera en este momento. Si no va a bajar de peso, no haga, usted coma de manera saludable, pero sin hacer restricciones de alimentos. Pero si usted quiere bajar de peso, sí va a tener que hacer sus restricciones de alimentos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, nosotros le sugerimos 6 omegas, 3 astanzantinas, hasta terminar el frasco, y luego después 2 malteadas, ¿no? 2 malteadas al día. Para una persona que tiene problemas de osteoporosis, definitivamente debe tener también problemas de colesterol o algo, porque no creo que tenga solamente osteoporosis. La persona que tiene el problema del hongo cándida definitivamente siempre va a alterar algún otro órgano. Entonces hay que preguntarle siempre todo a la persona, ¿no? Si tiene estreñimiento, definitivamente ya hay un problema de metabolismo, no está absorbiendo bien los nutrientes y ahí vienen los problemas también, ¿no? A la parte del sistema esquelético. Entonces, y de esa manera puede masticar también 2 calcios si es mayor de 40 años, si es menor, 1 calcio. De 12 años para arriba, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta para Ivette. Bien, tenemos aquí otra, un ratito. Nos dicen, ¿qué tomaría una persona con varices en las piernas? 6 omegas, 3 astaxantinas, masticar 2 calcios, me parece que es adulta ya la persona, y debe de tomar una malteada como nutrición de regeneración celular, ¿no? Para su sistema metabólico, para que pueda tener la absorción de todos los nutrientes, y de esa manera también la astaxantina, el omega y el calcio, que son potentes antiinflamatorios, trabajen con todos los problemas de nuestra salud. Porque aquí usted me puede decir hoy que hay una enfermedad, mentira, hay más enfermedades, que usted no las quiere reconocer, pero sí hay más, como por ejemplo, lo dijo Madeleine, ansiedad, ¿no? Producto de un problema familiar, ansiedad, ¿no? ¿Qué trajo la ansiedad? Sobrepeso. En otros que le trae, úlceras, gastritis, ¿cierto? Problemas mentales también les trae. El descontrol del sistema nervioso. Entonces, todas estas cositas hay que saberlas, ¿sí? Ahora, un niño de 2 años con problema de baja hemoglobina, ¿cuál de los productos puede tomar? Un niño de 2 años, rapidito, con una Natural Balance, una malteada Natural Balance, ¿sí? Un niño de 2 años. El Smart, él no puede tomar una omeguita, ¿no? Y una malteada Natural Balance. Astaxantina no, porque es a partir de los 12 años. Luego tenemos, rápido le va a subir en un 2x3. Sheila me dice, ¿el Smart Shake puede tomar una madre lactante? Sí, puede tomar una madre lactante, puede tomar una gestante, pero no puede hacer, después de los 6 meses todavía no puede hacer su tema de bajar de peso. Hay que dar todo lo que se puede hasta los 6 meses y lactar al niño para que absorba todos los nutrientes de la madre desde su calostro, que es desde el principio, y después de los 6 meses ya los médicos mismos no recomiendan no darle de lactar. Así decía el doctor Stig Sting, ¿eh? Escuchen bien esto, el científico, el doctor Stig Sting, me dijo a mí, ¿no?
y a todas las que estábamos siendo enseñadas de que nosotros, después de los 6 meses, ya no debemos de darle de lactar. Dice que él a sus nietos les daba la malteada. Una malteada al día, que equivale a 3 cucharaditas de sopa. Una malteadita, le da un poquito de agua al niño en el desayuno, en el almuerzo y en la cenita. Así le daba al niño. Solo tomaba el suero de la leche del Natural Balance, de las cajas, no el Smart Shake, de las cajas. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedará grabada la transmisión, María Fe? Sí, queda grabada en Ida de Soto, Doble Diamante, Oriflame, Perú, y en mi canal YouTube, Ida de Soto. Ahí están todos los testimonios que ustedes necesitan y están en nuestro programa. Bien, tenemos también, señora Ida, ¿qué vitaminas puede tomar una persona con ansiedad? Una persona con ansiedad tiene que mejorar todo su sistema metabólico. Es decir, debe tomar una malteada como mínimo, la que quiere elegir, ¿no? Y debe de tomar sus 6 omegas, ¿no? O 4 omegas si desea, ¿no? De preferencia, tomar siempre el omega hasta antes de las 6 de la tarde. En la noche no, porque hay personas que no pueden dormir. Como así también el cuerpo en algunas personas los hace dormir más rápido. Pero yo sugiero mejor hasta las 6 para no tener ese problema, ¿no? Entonces, astaxantina definitivamente que sí. Tenemos que ayudar al sistema de circulación para que trabaje bien el sistema neurológico. Por eso que se toman los dos, junto con la malteada. ¿Ya? Entonces, unas 2 astaxantinas. Leli me hizo una pregunta. ¿Qué tomaría una persona con varices? Y bien, ok. Catherine me dice, mi abuelito tiene 70 y quiero empezar a que consuma los productos wellness. Mucho le duelen los huesos. Y no solamente los huesos, sino muchas otras enfermedades también. Mi nietecita ya toma wellness, la Natural Balance. María Izquierdo, ¿cuánto tiempo tiene tu nietecita? Escribe, ahorita nos va a hablar María Izquierdo. Yesenia, directora, me dice, yo tomé embarazada y me hizo bajar de peso. A ver, vamos a pedirle a Yesenia. Yesenia, por favor, ábreme tu micrófono, levántame tu manito para poder abrirte, tu manito electrónica. Yesenia, levántame tu manito, quiero hacerte unas preguntas, porque tú tienes los resultados. A ver, mi amor, ¿estás ahí? Yesenia. A ver, ¿está por ahí Yesenia? Con tu cámara apagada, no problema. Ok, bienvenida Yesenia. Cuéntanos esa toma durante tu proceso de embarazo con respecto al Smart Shake. A ver. Buenas noches con todos. A mí me encantó el Smart Shake porque tiene bastante lo que es proteínas, vitaminas, y eso es lo que yo venía buscando en mi embarazo. Anterior había consumido lo que es las cajas Wellness y mi peso iba normal, ¿no? Iba ganando, porque en la gestante te piden, ¿no? El peso que puedes ir ganando normal. Y cuando empecé a tomar el Smart Shake, fui a mi siguiente control y el doctor me dijo, no has ganado de peso, no has ganado nada. Entonces, prácticamente bajé de peso con el Smart Shake. Bajé. Si yo le consumía y me consumía y normal tenía energías, ¿no? Pero bajé de peso. Entonces, pero no tenías hambre. No tenía hambre. Comía mis frutas normal. O sea, y ahorita estoy dando de lactar, todavía no lo consumo. Estoy esperando los 6 meses que tenga mi bebé para empezar a consumirlo. Porque también me di cuenta que como que la leche me secó. Ya como que la leche me secó. Pero sí recomiendo las cajas, lo que es Wellness, las cajas sí las recomiendo. Es así, no he tomado otras vitaminas, como mi primera bebé que tomé la leche madre y todas esas cosas. Yo no he tomado otra vitamina más que he tomado las cajas Wellness, el omega 3, el calcio, la antazactina. Mi hija nació con 3 kilos 400. Hoy tiene 7 kilos, midiendo 63. Es una niña que no se enferma, a pesar que vivimos en la selva, acá hay sol, llueve, no se enferma como mi primera bebé que pues no consumía lo que es Oriflame. Y yo se lo recomiendo, sí que incluso el calcio me ayudó mucho con la caída del cabello, porque cuando se empieza a gestar, el cabello es el que primero se cae, los dientes,
nos empiezan a debilitar, pierdes todo, ¿no? Todo, o sea, prácticamente quedas sin nada. ¿Cuántas astaxantinas tomabas, Yesenia? Yo consumía una antasaxina nomás porque vi que mi bebé iba ganando mucho peso. Ya, yo empecé a tomar una antasaxina, un calcio y un omega 3. Lo empecé a disminuir, o sea, un día un calcio, un día antasaxina y un día omega, lo variaba y y los batidos sí eran todos los días, ¿no? Un día ¿Dos fresa, un día batidos, chocolate. Natural Balance en caja o un batido al día? ¿Cómo era? Yo consumía en el desayuno, me gustaba mezclar mi avena o mis jugos con lo que es la porción para licuarlo, lo licuaba. Y luego en la tarde, cuando yo sentía que me daba sueño en el Zoom, vuelta consumía mi wellness. Eso es lo que consumía. También mi niña lo consume cuando ella se va al colegio. Y normal, yo le consumía normal las vitaminas, porque necesitaba eso por lo que es por la gripe, pero no me agripé durante mi embarazo hasta ahorita. Excelente. Mire, yo les quiero hacer una observación de lo que dijo nuestra nutricionista. Una embarazada sí puede tomar el Smart Shake, pero ¿qué es lo que has tenido que hacer, Yesenia? La nutricionista recomendaba de que las embarazadas pueden tomar una malteada al día nada más. No sé si tú tomas 2 Smart Shake al día o 1. Ah, no, en el marche uno nomás era. Ya, si Uno. tú lo tomabas, cualquier embarazada que puede tomarlo, pero desde ya, si lo va a tomar, pues debe de comer normal, es decir, tomar tu desayuno, tus 2 huevos, tu ensalada de fruta, tu porción ahí de un poco qué sé yo, una tostada, hacerte un omelette. Tienes que nutrirte, tomar un buen desayuno. Si tú hubieras tomado un buen desayuno, no hubiera pasado la bajada de peso. Y tu Sí, almuerzo, tal vez, ajá, claro, tal vez fue eso, claro, ajá, porque pero lo dejé yo le de pregunté consumir. eso a la nutricionista, le dije, puede llenarse, puede tener llenura porque va a tomar el Smart Shake. Sí, me dice, pero hay algo que tenemos que educar al cerebro. Este Smart Shake sirve, mire, aquí les voy a explicar, pero antes de explicarle voy a seguir respondiendo, pero le digo en resumen, Smart sirve también, este Smart Shake sirve para poder darle masa muscular. Entonces, los que van a querer masa muscular, ¿no? Tener más grosor en su cuerpo, entonces necesitan comer normal. Saludable, pero normal. Un buen desayuno, un buen almuerzo y su cena hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche. ¿Ya? Y no van a bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Yesenia Preciosa? Que como usted es consciente y usted dice, comía frutitas. No, mi amor, es que tú estabas haciendo en el fondo un poco de dieta, no te diste cuenta. Sí, ¿Ya? prácticamente como que me quitó el Así apetito, es. algo así. Entonces lo Mucho dejé, cuidado con solamente eso. consumí un mes, nomás lo consumí un mes, luego no Es que lo seguí realmente, consumiendo. ¿sabe por qué lo consumió ella, Yesenia, amigos? Porque tiene ácido fólico y sirve para Ajá, por el cicatrizar. ácido fólico lo consumí, por Así es. eso, pero dejé Y de tiene más consumirlo. vitaminas y más proteínas que la Ujú, otra, que la de caja. Así es. exacto. Gracias, Yesenia, gracias. Ya. Bueno, tenemos a María Izquierdo que también nos va a hablar de su nieta. Ella dice que su nieta ya toma Wellness Natural Balance. Ya, quizás la mami ya no le quiere dar el lactar. Yo pienso que sí. Es joven, ¿para qué le va a seguir dando? Si los científicos dicen hasta los 6 meses, ¿no? A ver, ¿está ahí María Izquierdo? A ver. ¿Está ahí María? Bien. Entonces, voy a responderle a la persona que me dijo a mí que tiene su abuelito de 70 años, ¿no? Y que tiene ese problema de que le duelen los huesos. Debe tener, hay más de 300 nombres de enfermedades de huesos. Cuales sean, lo importante es que hay un sistema esquelético que está siendo afectado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que darle? 6 omegas, masticar los calcios, luego darle unas 2 a 3 astaxantinas durante un mes y luego después se le baja la dosis. Pero hay que darle siempre, quizás una de las preguntas que ustedes se hagan, pues siempre hay que darle mientras pueda hacer la mejor inversión en su salud. Hay personas que tienen que tomarlo 2, 3, 4, 5 meses, 6 años, no 6 meses. Yo lo vengo tomando toda mi vida. Hay momentos en que descanso en la astaxantina, pero depende de mi actividad diaria. Mi cuerpo mismo pide. Cuando yo sé que pierdo un poquito de fuerza por tantas actividades que manejo, entonces
tomo un poquito más elevado y cuando estoy bastante relajadita, pues bajo la dosis, ¿no? Y hay días en que no tomo. Así es. Bien. Entonces, su mamá dice que tiene gastritis, baja defensas y hemorroides. Hoy, importantísimo, esto es buenazo para el hemorroides. Esas heridas internas o externas que ya pueden ser el problema de la hemorroides, con una buena nutrición, la comida 3 en 1, buena cantidad de agua, empiece con la cucharadita, le doy algo importante que decía el doctor Metabolismo TV, una cucharadita de aceite de coco, una cucharadita, chica nomás, ya la chiquita, una cucharadita chiquita, todos los del primer día, el segundo día, 2 cucharaditas, tiene que ir viendo y evaluando, mata de alguna u otra forma ese hongo cándida. Y es increíble, ¿no? Estaba estudiando un poco sobre esto, de la cantidad del aceite de coco que debe de tomarse, ¿no? Y los suplementos nutricionales que nosotros tenemos de preferencia veganos, ¿no? Él tiene su marca, pero nosotros sabemos que estos suplementos son científicos y veganos. Entonces, desde ya, el señor debe tomar su Natural Balance o de lo contrario, el Smart Shake. No hay ningún problema. Y unos 6 omegas porque hay problema de osteoporosis, ¿no? De ahí el señor, después de un mes, va al médico, el médico le tiene que dar una mejor opción. Muy bien, tiene 55 años, embarazada y tomaba astaxantina, María Fe. A ver, María Fe, ¿estás ahí, por favor? María Fe, por favor, ¿podrías, quizás levantar tu manito, quizás, no quieras abrir tu micrófono? Ahí, María Fe. Ahí está. A ver, ¿dónde está María Fe? Ella dice que embarazada tomaba ismiño, tomaba astaxantina. ¿Estás ahí, preciosa? ¿Estás ahí? Muy bien. Entonces, ¿cuántos calcios y omegas y astaxantina debe tomar mi abuelito? 6 omegas, 2 a 3 astaxantinas, masticar 2 calcios porque ya tiene más de 70 y una malteada al día. Su hijo tiene autismo y tiene 4 años y ¿qué productos debe tomar? Solo debe tomar 4 años, puede tomar 2 omegas y puede tomar una malteada al día. Así es. Esto le va a ayudar un montón. Nosotros tenemos testimonios aquí de niños que han tenido este problema. Le va a ayudar a tener mayor concentración, ¿no? Tiene 31 años y ya está empezando a salir las varices y le duele en esa zona. Además ha notado que cada vez que tengo una mala impresión, me duele el estómago. Claro, porque lo emocional, pues definitivamente va a ser afectado, ¿no? Con el problema digestivo. ¿Cómo debería ser mi dosis de wellness, no? Bien sencillo, acá tenemos a Betty, no sé si está Betty, acá ella ha tenido problemas también de varices, ¿sí? Ella ha tenido problemas de varices, al igual que yo, y nosotros pues te tenemos que recomendar unos 6 omegas, 2 astaxantinas, puedes masticar un calcio porque tienes 31 años y una malteada. Tómalo esto consecutivamente por el lapso de 1, 2, 3 meses y tú misma vas a poder ver desde que empiezas a tomarlo los resultados que te va a dar este producto. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguien más? Puede ser el Smart Shake, sí, pero recuerda que si vas a bajar de peso, tienes que comer tu comida 3 en 1, bastante saludable, siempre, ¿no? Y educarte a comer siempre comidas 3 en 1, ¿sí? Muy bien, ok. Listo. Madeleine, tus palabras para poder hoy terminar nuestro programa. Bueno, sí, bueno, a mí me gustaría agregar que el Smart Shake, como dice ahí, tiene 14 vitaminas y 12 minerales. Y eso es muy importante, ya que hoy en día la alimentación está pues muy venida a menos, por no decir, ya decir, yo como saludable y como mi zanahoria, mi beterraga y todas esas cosas, ya no es porque todo está plantado o sembrado con pesticidas, químicos, herbicidas que nos hacen daño a la larga, ¿no? Entonces es por eso que debemos complementar nuestra alimentación con nutrientes, con vitaminas
Y nuestro batido Smart Shake tiene sobre todo minerales que ayudan mucho en el caso del potasio, el selenio y el yodo, especialmente son para corregir esa glándula que tenemos de la tiroides para que trabajen mejor. Es por eso que ayuda mucho con bajar el peso, ¿no? Generalmente nos dicen que debemos consumir yodo, pero a veces no lo hacemos y es difícil de conseguirlo aquí en Perú con yodo. Y este Smart Shake tiene bastante yodo, ¿ya? Y selenio, que poco se encuentran esos minerales. Entonces, eso quería agregar y nada Has dicho más. una gran verdad, has dicho una gran verdad del selenio y del yodo. Eso es bien cierto. Y mira, por eso es que cuando la gente empieza a utilizar el Smart Shake, tiene mayores resultados, ¿no? ¿Cómo se prepara el Smart Shake? Me dice nuestra amiga Sonia Villanueva. Respondámonos a nuestra amiga que está en el Facebook. ¿Cómo se prepara? Bueno, generalmente, si es que se quiere bajar de pesos, debería ser solo o a lo más con un poco de leche, light puede ser, o leche de coco o de almendras, cualquiera de esos, ¿no? Ya, La pero cantidad, Madeleine me pregunta qué cantidad, si es agua o leche, qué cantidad. 8 onzas, que generalmente es una taza, puede ser algo 100 así, esta taza, mililitros a 150 algo mililitros. así, algo así. Muy bien. Y una cucharada o 2 cucharadas del batido, ¿no? Entonces, Muy eso bien. es lo que está ayudando, porque generalmente eso ayuda a la tiroides. Ya, a veces decimos, ¿dónde consigo yodo? Pues este batido tiene bastante yodo. Por eso es que nos Con va a ayudar. razón, muchísima gente está teniendo los resultados porque a veces cuando tienen hipotiroidismo, no hiper o hipo, definitivamente a veces pueden adelgazar como pueden engordar. Y el Sí, en mi yodo es caso un buen era fuerte estabilizador. porque yo ya tenía toda la papada demasiado sobresalida y estaba trabajando mal mi glándula tiroides. Y hoy en día ha reducido bastante y también Sí, el área de la papada. totalmente, Sí, porque totalmente, yo sí, tenía fuerte, tú viste que era bien. Yo tengo sí. fotos, después voy a poner también, que ha ayudado bastante porque justamente ayuda estos minerales. Y solo nuestro batido Interesante. lo tiene, otros batidos no vas a encontrar con todos estos minerales. O sea que es excelente, es buenísimo, ¿no? Y Es lo una que me bendición encanta para de, nosotros. lo que me encanta de lo que estabas hablando tú es el selenio, ¿no? Que es muy importante la combinación del selenio con el yodo para esos problemas endocrinos, ¿no? Entonces, muy Lógico. importante esto, sí. Y tenemos todo para el sistema neurológico, por ejemplo, B2, la El, B12. el B12 muy, muy, muy bueno Increíble. para los nervios. Yo era muy nerviosa y tomando el Smart Shake ahora estoy más tranquila también, me observo, Oh, estoy más mira, tranquila, qué más lindo. sosegada, ya no soy tan nerviosa. De repente me faltaba esa vitamina B12 y este batido es completo, tiene Y de mira, hay todo. gente que me dice, yo estoy tomando vitaminas, sí, pero no tienes todo lo que tiene una malteada wellness y aparte necesitas el omega y necesitas la tansantina y un calcio orgánico que no te va a malograr ningún otro órgano. Bien, Claro. chicas, gracias a todas nuestras amigas de Facebook, gracias a nuestra amiga también de Zoom. Recuerden que esto está grabado en el canal YouTube Ida de Soto, a través también de la página del fanpage Ida de Soto doble diamante. Voy a ponerlo aquí en el Facebook para que no se olviden. Ida de Soto doble diamante, Oriflame Perú, ¿ya? Mi teléfono para cualquier consulta a través pueden escribirnos al 983-430-682. A nuestras líderes que están aquí también acompañándolas, pueden pedirle, ¿no? Algunas consultas. Lo que nosotros no sabemos, lo consultamos a la empresa. Lo importante es que usted tenga, ¿no? La necesidad de seguir creciendo. Bien, recuerde que está la suscripción wellness, no se olvide. Cuando usted compra, se suscribe y compra, por ejemplo, un promedio de 1,000 soles en Smart Shake o en malteadas en caja de Natural Balance, el primero, segundo y tercero, consecutivamente en el cuarto le viene un promedio de 1,000 soles del mismo producto que usted está solicitando. Así que aproveche esta oferta imperdible y recuerdo que para todos los que regresan en este catálogo 17, ustedes están llevando atención, se están llevando un reloj totalmente gratis. Así que, ¿cómo llego a 75 puntos? Un Smart Shake y un Omega. Por ahí. Un Smart Shake y un Omega, 82 puntos. Pasamos. ¿Sí? Y aprovechemos la tansantina.
2 astaxantinas, un omega y un calcio, 75 puntos. Gracias, Madeleine, por estar aquí en este Gracias programa. también. Hermoso con cada uno de ustedes. Bien, entonces, una fotito, amigas, para poder entregársela a nuestro amigo Gianfranco. ¿Bien? Muy bien. Va. Fotito, a ver, María. Ah, María, no me has contado de tu nieta. Es imperdible lo que me estás diciendo. A ver, cuéntame, María, de tu nieta. A ver, María, que nos cuente, porque su nieta... ¿cuántos meses tiene, María? Bienvenida al programa. Si ya te reactivé, a ver, cuéntame, me interesa esto. O lo dejamos para el próximo programa, María, como algo imperdible. Bien, ya es tarde. A ver, entonces, Mari, por favor, porque vamos a hablar más largo con nuestro producto. A ver, ¿listos todos? Muy Aquí con bien, mi yo tengo al batido. costado ahí mi Smart Shake. A la voz de una, ver y ver, gracias, Aida. Magda, gracias por estar aquí, amigas, colegas. Que siempre su fotito se ve ahí, porque es parte de su marketing. Sí, es Así parte de es. su marketing. Bien, Suma Marque, Lucila, por favor, si pueden abrir. Gracias, Marilu, por estar aquí en el programa. Muy bien. Ellas aman Wellness porque nos ha ayudado a eliminar muchas enfermedades, a controlar las crisis de muchas enfermedades, a prevenir este temor del COVID, que por cierto no va a ser la única bacteria que vamos a tener. En los últimos tiempos habrá muchas más de estas, así que a comer saludable. ¿Bien? Ok, gracias Jenny, gracias Raquel por conocerla, Rosa Súplica y Karen Romero. Gracias por estar, amiguitas. A ver, Jessica, Marlene, a la voz de 1, 2 y 3, una fotito, muy bien. Un ratito, por favor, voy a tomarla acá, un cinquito. Y recuerde que el día de mañana, por favor, no se pierda este evento. El día de mañana tenemos un evento bien importante. A las 5:30 de la tarde tenemos en el PUCP de San Isidro, en Camino Real 1053 a las 5:30. Trate de estar a las 5:15 aproximadamente. Lleve invitados. Va a estar nuestro gerente regional, Santiago Salazar. Y el día 15, atención, 15, los líderes 21% a las 11 de la mañana en la inauguración de nuestro nuevo centro en San Isidro, con una capacidad enorme para poder chambear y trabajar y hacer que Oriflame cada día crezca. Bien, nos vemos, Dios les bendiga. Hasta la próxima, ¿sí? Nos vemos, ojo, atención líderes que están aquí. Estoy haciendo un coworking con Gianfranco en el local de FOSE, el día viernes 4 en punto hasta las 9 de la noche. Necesitamos hacer ese coworking, que es el trabajo para retener a todas las personas y tener un buen volumen de crecimiento con estas 4 semanas, que por cierto ya se nos fueron 3 días. Así que nos quedan todavía unos 20 y tantos días y hay que aprovecharlo. Bendiciones. Salúdense, chicas. Nos vemos. Chao, Saludito, chao. saludito. Chao. Chao, chao. Saludos, chicas. Muy bien, nos vemos, chao. Chao, Nieves. Bendiciones, Stephanie, gracias. Magda, gracias por estar aquí. Muy bien, nos vemos. Lisette, Maco, gracias. Chao.